Bienvenidos de nuevo a... Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, nos toca a muchos corazones, la fama y el amor, y específicamente cómo el éxito puede, a veces, poner una brecha entre dos personas, como parece que ha ocurrido con Kerem y Hande. Sí, esa pareja que conquistó a millones con su química en pantalla y que, hoy por hoy, parece que sus caminos profesionales los están distanciando. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en este fascinante mundo de las celebridades, sus relaciones y los desafíos que el estrellato les presenta. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. No se querrán perder ninguna de nuestras futuras exploraciones. Y aquí estamos en el epicentro de este huracán de especulaciones y rumores. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que se convirtieron en sinónimo de éxito, romance y esa chispa innegable que traspasa la pantalla. Desde su participación en Sen Kalkam, se convirtieron en la pareja del momento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La química que proyectaban era tan real, tan palpable, que para muchos era imposible separarla de la vida real. Y seamos honestos, a todos nos encanta creer en esas historias de amor nacidas en los sets de filmación, ¿verdad? Es como sacado de una película, la protagonista y el protagonista se enamoran y viven felices para siempre. Pero, ¿qué pasa cuando esa película, o en este caso, esa serie, llega a su fin? ¿Qué sucede cuando la vida real, con sus propias exigencias y ambiciones, entra en juego? El éxito, ese dulce veneno. Por un lado, es lo que todos buscamos, ¿no? Reconocimiento, oportunidades, la posibilidad de alcanzar nuestros sueños. Pero por otro lado, como estamos viendo con Kerem y Hande, puede ser un espejo que magnifica las diferencias y las distancias. Ambos actores, desde que se conocieron, han experimentado un crecimiento profesional meteórico. Hande, en particular, ha sabido capitalizar su fama de una manera increíble. Se ha convertido en un ícono de la moda, en una embajadora de marcas de lujo, y su presencia en redes sociales es simplemente masiva. Cada post suyo es analizado, comentado y admirado por millones de personas. Esto sin duda requiere una dedicación y un enfoque tremendo. Por su parte, Kerem tampoco se ha quedado atrás. Ha continuado explorando nuevos proyectos, buscando roles que lo desafíen y que le permitan seguir evolucionando como actor. Ha participado en producciones internacionales, ha mostrado su versatilidad y ha construido una base de fans sólida y leal. Pero aquí es donde entra la complejidad. El mundo del entretenimiento es voraz. Exige estar constantemente en movimiento, viajando, grabando, asistiendo a eventos, promocionando proyectos. Y cuando dos personas en la cima de sus carreras, con agendas tan apretadas y ambiciones tan altas, intentan mantener una relación, la logística se vuelve un desafío titánico. Hemos visto que en los últimos tiempos, los rumores de separación han comenzado a circular con más fuerza. Y aunque ellos mismos no han hecho declaraciones definitivas, las señales parecen indicar que quizás el éxito y las exigencias de sus carreras individuales los han llevado por caminos distintos. Piensen en esto, si uno está constantemente en un país filmando una serie y el otro está enfocado en una campaña publicitaria global en otro continente, las oportunidades para pasar tiempo juntos de calidad se reducen drásticamente. Las videollamadas, los mensajes de texto, por muy frecuentes que sean, no reemplazan la cercanía física, el compartir el día a día, el apoyarse mutuamente en los pequeños y grandes momentos. Además, el éxito trae consigo una presión social enorme. Cuando eres una pareja tan mediática, cada movimiento, cada ausencia, cada gesto es escrutado por la prensa y por los fanáticos. Se espera que estén siempre juntos, que proyecten una imagen de unidad perfecta. Y si por alguna razón esa imagen se quiebra, o simplemente cambia, las especulaciones se disparan. A veces simplemente el hecho de querer tener un espacio privado, de querer vivir la relación lejos de los focos, se vuelve casi imposible. Podríamos pensar que el dinero y la fama deberían facilitar las cosas, pero en muchas ocasiones, es precisamente lo contrario. Las oportunidades de trabajo pueden obligarte a tomar decisiones difíciles. ¿Aceptar ese papel en Hollywood si significa estar lejos de casa por meses? ¿Decirle que no a una oportunidad única para mantener la relación? Son dilemas que la gente normal rara vez enfrenta, pero que para las celebridades son una realidad cotidiana.
Y cuando dos personas tienen metas profesionales tan ambiciosas y están en momentos tan cruciales de sus carreras, es natural que prioricen esos objetivos. No es una cuestión de falta de amor necesariamente, sino una cuestión de prioridades y de las circunstancias que su estilo de vida impone. Pensemos también en la evolución personal. A medida que crecen, cambian. Sus intereses pueden diversificarse, sus visiones del futuro pueden tomar rumbos diferentes. Y si la relación no evoluciona al mismo ritmo que sus vidas profesionales y personales, las brechas se hacen más grandes. La admiración mutua, el respeto son pilares importantes en cualquier relación, pero el amor romántico requiere también tiempo, esfuerzo compartido y una conexión profunda que con las demandas de la vida de una estrella de cine, puede ser difícil de mantener. Y no olvidemos el factor de las redes sociales. Si bien Ande y Kerem se conocieron en un proyecto, su relación se desarrolló también en el ojo público. Cada foto que compartían, cada mensaje, era interpretado. Ahora, con la supuesta separación, el silencio en redes se vuelve tan ruidoso como cualquier declaración. La ausencia de fotos juntos, la falta de likes mutuos, todo es analizado hasta el mínimo detalle. Y esto, créanme, añade una capa más de presión y dificultad a una situación que ya de por sí es compleja. Es como vivir en una vitrina, donde tus éxitos y tus fracasos amorosos son un espectáculo para el mundo entero. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que la fama, aunque deseada, viene con un precio. Que el éxito, aunque gratificante, puede ser un arquitecto de distancias. Y que las relaciones en el mundo del espectáculo son, quizás, las más difíciles de mantener a flote precisamente por las exigencias, las presiones y el escrutinio constante. No estoy diciendo que el amor entre Kerem y Ande haya terminado por completo, o que no haya existido. Al contrario, la conexión que vimos era innegable. Pero quizás en este momento de sus vidas el éxito individual ha tomado el protagonismo, y eso, en el amor, puede ser un rival formidable. En resumen, hemos explorado cómo el vertiginoso éxito de Kerem Bürsin y Hande Erçel, si bien les ha traído reconocimiento y oportunidades invaluables, también podría estar siendo el factor que está distanciando sus caminos en el plano personal y romántico. Hemos analizado la presión del mundo del entretenimiento, las exigencias de agendas apretadas, la falta de tiempo de calidad y el escrutinio público como elementos que dificultan enormemente el mantenimiento de una relación en la cima del estrellato. Hemos reflexionado sobre cómo las ambiciones individuales, el crecimiento personal y las circunstancias de sus carreras pueden llevar a que incluso en medio del amor, las prioridades cambien y las distancias se hagan presentes. Ha sido un viaje fascinante por las complejidades del amor y la fama. Gracias de corazón por acompañarme en esta reflexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que el éxito es realmente un obstáculo insuperable para el amor en el mundo de las celebridades? ¿Qué otras parejas famosas creen que han enfrentado desafíos similares? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son súper valiosos para mí y para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que ama el mundo del espectáculo o que simplemente está pasando por un momento de reflexión sobre las relaciones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.